Juan, bueno, las consignas de esta tarde. A ver, desde nuestro punto de vista es repudiar un crimen de Estado, un bombardeo a un país soberano que te puede gustar más o menos quien lo gobierne, pero que rompe con todo el derecho internacional y las pautas más elementales de civilización. Repudiar eso, plantear que Latinoamérica debe seguir siendo una zona de paz y decirle a los que piensan que esto es por la democracia que es el petróleo, que no hay que ser tan estúpido. Ahora, Juan, ¿ustedes vienen en defensa del régimen de Maduro o en contra expresamente de la injerencia política de Estados Unidos en un Estado soberano? Nosotros venimos en defensa de la paz en todo el mundo y particularmente de Latinoamérica como zona de paz. Si esto lo hubiesen hecho con Kast, con Bukele, con Milei, o sea, no es una postura ideológica. pero esto hay que sacarlo del plano de la ideología y ponerlo en el plano del derecho. ¿Podemos colocarte un segundo el retorno? Está Rubén Rabanal, está Gabriel Ziblatt en los estudios. Ya los está escuchando Juan Grabois, Rubén. Sí, Grabois, buenas tardes. Gracias por atendernos. Decían, no, es entendible el argumento de que fuera quien fuera, hay un cuestionamiento con relación a la metodología. Ahora, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo se podía sostener la situación de Venezuela en los términos en los que estaba, con una elección que había sido violentada la voluntad popular, e incluso hoy el reconocimiento de que ni siquiera el presidente estaba custodiado por fuerzas regulares, sino por agentes, reconocido por Cuba por agentes cubanos? Es decir, hay una situación de irregularidad en Venezuela que el régimen no la quería enfrentar. Todos los problemas que se dan al interior de un Estado-nación, desde el Tratado de Westfalia en el siglo XVII hasta acá, conforme a todas las pautas de derecho internacional público, que además es la especialidad que yo hice en la facultad, se resuelven al interior de esos estados. Hubo en la historia latinoamericana muchas formas de intervención indirecta de distintos estados, particularmente de Estados Unidos, pero esto es una aberración tan grande que buscar algún matiz vinculado a las características del gobierno de tal o cual país es realmente inapropiado, Pero es Juan, incorrecto. El repudio frente a un crimen de Estado, frente a un acto de terrorismo internacional, no puede asociarse de ninguna manera ni justificarse con una postura sobre la política interna de otro Estado. Porque si no, el día de mañana, mirá, yo estuve mucho en el Vaticano. El Vaticano es la última monarquía absoluta del planeta. Mañana a la presidenta Meloni o a Trump se le ocurre que hay que garantizar la democracia en el Vaticano y el voto directo de sus habitantes y secuestra al Papa. O en Arabia Saudita, o en cualquier país donde se considere desde un punto de vista del otro correcta o incorrectamente que el régimen no es democrático, republicano y federal. No es así. El Papa no está acusado de ningún delito en tribunales internacionales. Bueno, te aviso que el presidente de Israel está con pedido de captura internacional de la Corte Penal Internacional. No importa, pero ese es relativismo, chino, Juan, que cada uno se haga cargo de lo que se tenga que hacer cargo, pero lo que digo es... No es porque lo de uno esté mal o del otro está bien. Relativismo es lo tuyo. No, relativismo es lo tuyo. Yo estoy planteando la misma vara. Yo no creo que un comando internacional ruso, que un comando internacional palestino o que un comando internacional chino tenga derecho a bombardear y a secuestrar al presidente de Israel, por más que esté con un pedido de captura de la Corte Penal Internacional. Pero no es relativismo. Entonces, ahí, Juan, pongamos las cosas en su lugar. Juan, acá no es relativismo. No, pero no es relativismo decir ahí que Maduro, no hay jurisdicción. ¿Maduro era el presidente de Venezuela? Yo te voy a explicar una cosa. Nosotros hicimos extraditar a un narcotraficante, Fred Machado. No lo vino a secuestrar un comando de la DEA, Nosotros hicimos los pasos jurídicos correspondientes. Hubo una orden de extradición, fuimos hasta la Corte Suprema, logramos la extradición y así se fue extraditado y así lo tienen que jugar. Muy baja la comparación. Es el derecho. Para toda la gente, para todos los venezolanos que sufrieron las masacres que cometió el régimen de Maduro, que están incluso todas contadas en un informe muy bueno de Bachelet ante la ONU, que está ante denuncias y demás, que compares lo que genera una situación como Nicolás Maduro en un país como la de Fred Machado. Si no te gusta esa comparación, te di la comparación de un criminal de guerra que asesinó 25.000 niños y 50.000 civiles en Palestina. Votado democráticamente y en el cargo elegido en una democracia como es Israel. Venezuela hoy no es una democracia, es una dictadura a la que vos defendés.
Lo que decís es, primero, una estupidez supina. Segundo, estás poniendo palabras en mi boca que yo no dije. Y tercero, estás negando la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que es el tribunal más alto, mucho más importante que un tribunal de Nueva York. Entonces, si vos tenés una ideología a favor de determinada cuestión, no pongas en mi boca palabras que no son mías. Si vos no querés respetar el derecho internacional público y la soberanía de los pueblos, no pongas palabras en mi boca que no son mías y no trates de llevar al debate al lugar donde a vos te conviene. Cuando el debate acá es que yo quiero respetar la soberanía de los venezolanos también. Perdón. Ahora, Juan, No, dale. Te hago una consulta. La intervención de un Estado extranjero es precisamente la antítesis. Mirá. Es la antítesis del respeto a la soberanía de cualquier Estado. Millones de Vos venezolanos Se diciendo lo aplica contrario que a vos. Cuba, se aplica a El Salvador, se aplica a... ¿Cómo? Millones de venezolanos diciendo lo ¿Cómo? contrario a lo que decís vos. 8 millones de ¿Vos sos venezolanos. el portavoz de los venezolanos? No. No, pero hay Vos 8 sos el portavoz de millones. los Pero, venezolanos. Grabois, hay Entonces, 8 no te millones de arrogues, venezolanos no en el te mundo. arrogues, Pero ¿y no, pero Juan, ¿cómo no te arrogues describimos, la representación cómo de los describimos la venezolanos? situación Yo no del me la mayor arrogo. éxito Yo no de la estoy historia hablando de América? ¿Cómo definimos la yo no- situación yo del no me mayor arrogo la éxodo de la historia de representación. América? Pero perdón, te estoy haciendo una pregunta. ¿Cómo defino Mirá, yo vos- que vos 8 querés millones de discutir, personas dejan... vos No, querés- no quiero discutir. ¿Cómo definimos que 8 millones de personas han Vos tenido querés- que dejar su país? Vos querés discutir un punto que no es el punto que está en este momento en discusión, porque te conviene para justificar una agresión imperial No estoy de un Estado justificando, que tengo no respeta la soberanía personalmente tengo latinoamericana. muchísimas dudas. Lo estás justificando. No, lo estás no. justificando. Entonces, No. bueno, ¿tenés dudas? ¿Vos tenés dudas por sobre un supuesto. bombardeo y una masacre? Tengo dudas. Bueno, yo no, No. las tengo. Perdón. Yo no tengo dudas, yo tengo certezas, la certeza de que es un crimen de guerra. Entonces, la gente que está a favor de los criminales de guerra que utilizan el poder de una fuerza militar superior, son tan imbéciles que no se dan cuenta que mañana se lo pueden hacer a ellos. Y Irán, tan perdón, imbécil es lo que decís, Juan, que Irán lo más está en la probable, misma lo situación. más Irán probable, y los bombardeos sobre lo- Israel están en la misma situación. Irán lo es más igual. probable es que de tan... Perdón, ¿lo consideramos igual a lo más- Irán? pero yo estoy hablando de Latinoamérica. Pero vos Perdón, querés y que la permanentemente hacer injusticia solo, comparaciones, solo es injusticia si es nuestra. Y la violencia Pero si solo es mañana va violencia si es Irán nuestra. y secuestra. Escuchá un poquito. Escuchá, ¿me estás haciendo una entrevista o estás haciendo No, te estoy vos haciendo una una declaración entrevista. política? No. Bueno, Dale. entonces es una entrevista, escuchá el que responde, Dale. ¿ok? Bueno, a ver, si Irán fuera con un comando a secuestrar al presidente de Israel, estaríamos en la misma situación, ¿ok? Entonces, Casi no lo digamos matan. boludeces. No, no, Acá, casi lo cualquier matan. Cualquier persona con dos dedos de frente, cualquier persona con dos dedos de frente sabe que acá lo que está en discusión no es la democracia, sino el petróleo. Por eso el mismísimo presidente Trump, con los que va a negociar, no va a ser con Machado, que ya la descalificó. No está defendiendo la democracia venezolana como vos decís. Está buscando el petróleo y va a buscar un acuerdo con las mismas personas que hasta la semana pasada eran ministros de Maduro. Así Juan. que tratemos de no ser tan imbéciles y de no confundir a la gente no, lo que es un acto de dale, guerra y un Juan, saqueo de por recursos favor, naturales con un acto de defensa de la democracia. Bueno, me Si Grabois, ustedes quieren estupidizar a la gente, no cuenten conmigo para eso. Grabois. Sí, sigamos tranquilo igual, pero nos dijiste estúpidos e imbéciles 3 veces a todos los que estamos acá y nosotros nunca te lo dijimos. Es pero, que me parece, pero el segundo... no sé si a todos porque no estoy escuchando todos. Bueno, a me parece, Ziblatt y a mí me parece seguro. que sí, que son un poquito A estúpidos Ziblatt y a mí y seguro. bastante imbéciles. No, vos debes ser muy imbécil. Vos debes ser muy imbécil. Me parece Estás nervioso. demasiada agresión. Particularmente vos debes ser muy imbécil. Sí. Con las boludeces que decís, con no tener la conciencia de cómo cambia la geopolítica y cómo cambia la seguridad latinoamericana con lo que sucedió y andando haciendo comparaciones estúpidas, claramente sos muy pelotudo. Y te Pero- lo tengo que decir, lo lamento No, mucho. bueno. Sos un bien. idiota. Y vos sos un Sos un irrespetuoso. idiota. Y vos sos un ¿Qué querés que te irrespetuoso. diga? Bueno, puedo decir. muchísimas gracias. Bueno, se puede ser irrespetuoso diciendo palabras Muchísimas gracias. lindas, tranquilitas. Se llama hipocresía y eso es lo que son. Ah, Vale, bueno, están ahí. bienvenida a la Chau, chau, chau. hipocresía, Juan Grabois.